Así que sean todos bienvenidos a este sitio donde nos esforzamos por presentar el mensaje del Evangelio y la palabra de Dios tal como está. Esto no es un club social, ni es una iglesia con un programa predeterminado. No, nuestro libro de texto y nuestra guía es la Biblia. Así que ella misma hace la obra. Que el Señor nos bendiga a todos y Él pueda prosperar la lectura que vamos a tener también. Amén. Aquí tenemos el versículo de creo que es el último día de este mes, ¿verdad? En 1 Timoteo 1:17, quiero que usted también lo pueda repetir desde allí. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Dios sea la gloria. Bien, siempre nos gusta decir esto, que por primera vez algunos van a ver este video, o algunos que han venido por primera vez. Recuerden que tenemos presencia también en las redes sociales, aprovechando estas autopistas donde el mensaje del Evangelio puede llegar, así como otros mensajes no evangélicos llegan a todo el mundo y todo el mundo lo sabe. Y está ese Facebook que todo el mundo lo tiene, ¿verdad? También estamos en Facebook como Iglesia Bautista Lumbrera. Estamos en YouTube como Iglesia Bautista Lumbrera y estamos en nuestra página web www.lumbrerabiblica.com. Así que estamos invitados a que usted pueda ser parte de la extensión del Evangelio. Usted necesita salir por las calles, sí, tal vez es cierto, pero también usted puede recomendar la página, puede dar un tratado y puede enseñar estos videos en YouTube para aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Bien, tenemos un tema hoy que es necesario conocer y de eso se trata. Nuestras vidas giran alrededor de cumplir o de realizar cosas para cumplir necesidades, ¿cierto? Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de preguntarse qué cosas son necesarias. Hay muchos hombres que se han parado a preguntar qué es lo primero, qué necesito, qué hago, qué debo hacer, qué es necesario. Y cuando hablamos necesario, hablamos de lo imprescindible. Hay cosas que no son tan necesarias. Y a veces cuando usted va con hambre a un supermercado, usted termina comprando cosas que no necesita. Por eso recomiendan, váyase artico, váyase comidito a un mercado para que usted compre lo necesario. Y siempre recomienda también hacer una listica, porque si usted va a un sitio, bueno, no solamente las mujeres, los hombres vamos a un sitio y empezamos a ver cositas y esto me puede servir para un momento y a veces yo le he tenido que decir a ella, pero ella es la que me ha dicho a mí más, ¿para qué vas a comprar eso? Porque lo ves allí, no lo necesitamos. Y tienes razón, siempre tenemos que tener ahí alguien que nos ayude. Pero hay cosas necesarias y cosas imprescindibles. Y yo quiero que hoy nos concentremos en al ver algunos versículos sencillos, conceptos que tal vez usted conoce, pero que son importantes y que debemos de vez en cuando repasarlos. En 1940 y tanto, un psicólogo, Abraham Maslow, planteó una famosa pirámide. Y no sé si ustedes, algunos los que vieron esta materia, yo las vi y eso a veces uno las tenía que hasta dibujar en un examen. Que es las necesidades del hombre. En 1946, si mal no recuerdo, Abraham Maslow, este psicólogo, propuso una cadena de secuencia de las necesidades básicas del ser humano. Y esa es la famosa cadena o pirámide de Maslow. La primera es la básica, la que está en el suelo. Él decía que había una necesidad fisiológica o que era la parte de la fisiología, y esta tenía que ver con la respiración, alimentación, el descanso, la intimidad, y a una palabra que a muchos les sonaba rara, que es la homeostasis. Y es domingo, la podemos decir, ¿verdad? Palabra dominical.
pero esa palabra homeostasis es lo que tenemos en el ser humano, en el órgano interno que balancea. Por ejemplo, si usted corre, todo su sistema requiere más de sangre en todos lados, el corazón empieza a bombear más rápido. Y usted dice, ay, estoy cansado. El corazón está tratando de balancear. Y cuando usted está muy caliente por dentro, el empieza a sudorar. O cuando usted suda, por ejemplo, usted puede tener ese balance. O cuando usted toma alguna medicina o tal vez un refresco o toma mucha agua, usted tiene que ir al baño a orinar, porque el cuerpo humano diseñado por Dios tiene ese balance perfecto. Entonces Maslow decía que esa es la primera etapa, la necesidad fisiológica. El hombre, eso es lo primerito que necesita. Y después habla que el hombre o la humanidad tiene la necesidad de seguridad física, de sentirse protegido, de sentir que tiene recursos, que tiene salud. Esa es otra parte de la necesidad y todos vamos por ahí también. Necesitamos sentirnos seguros. Luego tenía la tercera parte, que es la afiliación. Nosotros necesitamos estar afiliados a, pertenecer a, sentirnos como que alguien nos pertenece y nosotros pertenecemos a alguien. Y eso a veces trae puertas falsas porque la gente se mete en cualquier lado con tal de cumplir con esa necesidad. Luego también tenemos la necesidad de reconocimiento. La gente necesita que le den una palmadita y dice, está bien, vamos bien, lo hiciste bien. Y usted dirá, no, a mí no me pasa eso, pero en el trabajo nunca me han dicho que yo lo he hecho bien. Por ejemplo, usted tiene esa necesidad. Y luego tenemos el último punto, que es la autorrealización, la necesidad de autorrealizarse, de poder tener la moralidad, de ser creativos, de diseñar cosas, de estar en el arte, producir, estudiar para producir. Bien, esas son teorías que él plantea y tiene mucha razón. Esas son muchas de las necesidades. Pero una cosa que yo no veo allí es la necesidad de Dios, aunque alguno puede decir que Dios está en todo esto. Pero el hombre, y como dijo alguien, hay un vacío en forma de Dios que necesita ser llenado, y el hombre lo llena con cualquier otra cosa menos con Dios. Pero fíjense, interesantemente en el Reino Unido hicieron una encuesta, una institución del gobierno hizo esta encuesta para ver, entrevistando a 3,000 personas, cuáles eran las necesidades, las primarias, lo primerito. 3,000 personas. Y usted va a decir, bueno, lo primero es comer, agua, qué sé yo. Y 50 fueron las prioridades que se plantearon, a ver qué punto le daba a la persona, qué posición, qué prioridad le daban. Y esto fue lo que dijeron. El primer lugar es la luz solar. El segundo, la conexión a internet. Esa es la necesidad. Si yo no tengo la luz solar, ok, puede fallar, puede estar ahí en el número 1, sí, está bien. Pero si no tengo internet, no puedo vivir. Sí, parece mentira, pero esto es una encuesta seria. Al final yo le pongo la página web de donde se obtuvo. Que por cierto, esa página web tiene más de 29 millones de seguidores. Es una página que tiene importancia. Pero conexión a internet es el número 2. El número 3, si está más o menos consciente, es el agua potable, ¿verdad? Está bien, si no tengo agua potable, no vivo. El número 4, no puedo vivir sin un refrigerador. Porque si no, ¿cómo enfrío el agua y cómo conservo los alimentos? Y los que hemos pasado por apagones de luz nos damos cuenta lo que hace falta el refrigerador y la luz eléctrica, ¿verdad? Pero usted vería, bueno, próximo la comida, qué sé yo, lo más importante para vivir. Pero el número 5 de 50 dieron prioridad a esto. Y tenemos necesidad de que esto cambie. Ahí está, el Facebook. Esto parece increíble, ¿verdad? Hay gente de estas 3,000 personas, no pueden vivir sin el Facebook. Quítele todo lo que, algunos se ríen por allí, ¿verdad? Quítele todo lo que usted quiera, pero si le quitan el Facebook, se mueren, no pueden existir. No pueden estar sino conectados en las redes sociales. Y yo deduzco que muchas de las personas que van a ser o han sido multadas, ahora en Florida comenzó la ley
de que usted no puede ni siquiera tocar el teléfono. Cuando están en los semáforos, en la cola, vamos a decir que no es cuando están manejando. No es que están viendo una llamada, están metidos en el Facebook, en el Facebook. Una necesidad, imagínense, de 50, esta es la importancia. Luego, algo que tiene algo sentido es servicio de salud. La persona necesita sentir que tiene la necesidad de salud cubierta. Luego, el número 7, después del Facebook, viene el alimento. Luego, el octavo, tener correo electrónico. Hay algunos que dirán, bueno, yo estoy muerto, no tengo ni computadora. Luego, este debería ser el número 1 para muchos, el inodoro. Pero está el número 9. Y el 10, los celulares o smartphone. Y considere usted, son entre los 10 primeros más necesarios para vivir en este mundo. Eso es increíble. Fíjense cómo la gente ha cambiado de valores. Cómo la gente, bueno, como dice el profeta, que ha llamado a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y se han cambiado todos los valores. Lo que para nosotros era importante en un momento dado, ahora ya no lo es. En estos días se paró el presidente de El Salvador, un muchacho joven en la Organización de las Naciones Unidas, no sé si vieron eso. Y el muchacho tomó un momento para decir, espérenme un momento, en plena ONU, y se tomó un selfie, ¡taca! Ay, espero que haya quedado bien, así dijo. Pero él quería hacer un punto, y el punto que dijo es que nosotros al paso que vamos a estar obsoletos. Porque la gente no está viniendo aquí a la ONU ni nada, están desconectadas. Y la tecnología es la que está dando el punto de salida. O sea, la necesidad del ser humano está en la tecnología. Y esos son los pensadores nuevos, porque este muchacho es joven, presidente de El Salvador. Pero eso nos preocupa un poco que se hayan cambiado estos valores. Porque imagínate una persona nueva, un matrimonio nuevo que tiene sus hijos. Los pañales creo que están en número 25. Algo así, pañales para bebé. O sea, muchachito, usted se hace todo lo que usted quiera y yo estoy en el Facebook primero. Y estoy en mi celular. Así son las cosas. Es increíble. Pero desde el punto de vista de la Biblia, la palabra eterna, la que nunca pasa, el Señor pudo decir, el cielo y la tierra pasarán con todas sus cosas, aún con la tecnología, pero mis palabras no pasarán. Y el ser humano, aunque se crea soberano, que se crea el príncipe del universo, que domina todas las cosas, que ha llegado hasta el espacio y créase el Señor y amo del universo, tiene que volver a la palabra de Dios y va a ser juzgado por la palabra de Dios, según haya hecho con lo que dice la palabra de Dios. Así que la necesidad extrema que todos tenemos es volver a la palabra de Dios. Es verdad, podemos usar estos como recursos. Hay cosas que no es pecado, no es malo en sí mismo. El asunto es la importancia que le demos. Hablábamos recientemente de esto. Dios te puede bendecir con cosas. Y a veces tenemos muchos temores de aceptar cosas para no caer en aquellos que se han inclinado demasiado por ejemplo, en la evangelio de prosperidad, que es una teología perversa, una teología diabólica. Pero entonces quitamos la importancia de que Dios nos pueda bendecir. Son cosas buenas que hay que aprovecharlo para la gloria de Dios. Pero quiero hablar algo que fue escrito hace 1500 años antes de Jesucristo. Súmele los 2000 y tantos años que tenemos. 3500 y pico de años. Fue escrito por este hombre, este pastorcillo. Y me refiero al Salmo 23. David escribe y él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Saben que un muchacho en la clase bíblica tenía que dar de memoria el Salmo 23? Y con los nervios se friqueó, le dio pánico y no se acordó. Dice, Jehová mi pastor, no me preocuparé de nada. Y la gente se rió y tal. Y se equivocó de la palabra, pero tiene mucho sentido porque tenía él ya en su mente el sentido de lo que es el Salmo. No me preocuparé de nada. No me hace falta nada. Y es necesario que nosotros veamos cuál fue el secreto de David para decir, Jehová es mi pastor. Y ese hombre vivió, fue gobernante de una de las naciones o de la nación que Dios utilizó y utiliza, es la nación de Dios, para llevar el evangelio y la verdad a todo el mundo.
y de donde vino nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, el gran Rey David. Y él dice: nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Hay una conclusión que sacó un hombre de Dios, un teólogo. Él decía que había en este salmo 3 secretos. El primer secreto era el secreto de una vida feliz. Toda necesidad estaba suplida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando dice nada, mi hermano, él se está refiriendo absolutamente a nada. Nada le iba a faltar. En otras palabras, en el sentido inverso, todo estaba suplido por Dios. El segundo secreto era el secreto de una muerte feliz. ¿Por qué? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y no es verdad que nosotros como creyentes, lo más terrible que pueda pasar al ser humano es la muerte. Y nosotros podemos decir: ¿dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No le tememos a la muerte, porque sabemos que nuestro depósito está seguro por la obra de Cristo. Entonces, ese segundo secreto es secreto de una muerte feliz, si se quiere. Y el tercer y último secreto es el secreto de una eternidad feliz. ¿Por qué? En la casa del Señor moraré por largos días. Y esta expresión por largos días es eternamente. Y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y yo diría ahí la cuarta, que es el secreto de una vida continuamente feliz. Porque es que el bien y la misericordia serán una continua variante en tu vida. El Señor estará bendiciéndote todo el tiempo. Pero mire estas cosas, yo lo puse en azul allí. Hay varias cosas que en estos versículos, esos 6 versículos, el Señor hace. El número 1, te hace descansar. No importa cuál sea tu afán, no importa cuál sea tu angustia, no importa cuán cansado estés y atribulado, Él te hace descansar. No importa cuán extraviado estés, cuán falta de consejo estés, Él te pastoreará. Y sabe que David sabía mucho de esto, porque estaba hablando un hombre que sabía y había pastoreado, y sabían cuán tercas son las ovejas, cuán inocentes son y cuán, digamos, consecuentes con el mismo problema, y pueden caer en el mismo hueco varias veces y pasan por el peligro y se les agarra. ¿Se acuerdan que al final hay tu vara y tu cayado me infundirán aliento? Vara y cayado no son sinónimos. La vara es la que usaba el pastor para defenderse a sí mismo y defender a las ovejas. Y el cayado era más como algo doblado que tenía para apoyarse y para rescatar y sacar a las ovejas que estaban en apriscos, que estaban en peligro de caerse o habían caído en un hueco. Y esto él lo sabe precisamente por experiencia. Y él, basado en eso, dice: Jehová me pastoreará. Lo otro es que Él, aunque yo no sepa por dónde andar. ¿Por qué nosotros cometemos errores en la vida? ¿Por qué caemos en tantas cosas? Porque, nadie me aconsejó. Nadie tuvo la bondad de decirme, sí, pero a lo mejor tú no dijiste nada tampoco. Pero el Señor nos guiará. Ahora, cuando tenemos esa circunstancia, fíjense que no dice muerte. Aunque, aún en la muerte nos guiará el Señor. Pero dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Es una sombra de muerte. Son las circunstancias de la vida donde todo parece oscuro. Ahí podríamos decir inclusive cómo se siente el alma cuando está deprimida. Ve todo negro, ve todo blanco y negro, y ve
cosas que se acercan a la muerte. Eso da terror, da miedo. Sin embargo, aunque pase esto, no tendremos temor porque tú estarás conmigo. Lo otro es la presencia del Señor está con nosotros en todo momento. También cuando nos sentimos desanimados. ¿Quién nos ha sentido desanimado? Y el que diga que no se ha sentido desanimado, no se vaya a desanimar si le digo que es mentiroso. Porque todo el mundo se ha sentido desanimado. El Señor dice que por medio de su palabra, Él infunde aliento. Infunde aliento quiere decir, Él da esa infusión de ánimo y sabe que lo hace por medio del Espíritu Santo. Y es posible que tú estés pasando por algo similar. Nunca te olvides, como cantamos, Él es el gran yo soy. A veces nosotros ponemos a un lado la verdad tan tremenda que Jesús es Dios y que es nuestro Salvador y que Él ha prometido que nada nos faltará. Pero lo voy a decir porque a veces parece que nos falta. Lo otro, aderezas mesa. Se cuenta que en la costumbre oriental, cuando tú estabas de huésped de un gran señor nómada o errante como Abraham, por ejemplo, y tú venías a su refugio y él te aceptaba que tú eres extranjero, podían estar persiguiéndote cualquier persona, pero él te pasaba a la tienda. Una vez que pasabas a la tienda, lo primero que daba el que daba la bienvenida al que estaba errante era una mesa aderezada con alimentos. Y eso le sorprendía a él. ¿Y qué hacían los perseguidores? Se quedaban afuera, gruñendo y con la cara brava, porque no podían hacer nada, porque aquel gran señor tenía muchos soldados o mucha gente que defendía, y mientras estuviera bajo su tienda o bajo su techo, estaba seguro. Imagínense que eso era temporal. ¿Cuánto más nosotros que tenemos un Dios eterno? El salmista dice en otra parte, dice, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por eso Él decía, estoy más que tranquilo porque nada me faltará. Y cuando dice aderezas mesa, quiere decir que Dios también provee lo material, lo que necesites para vivir. Maslow se queda atrás con sus necesidades, pues todas son suplidas por Dios. Cuando dice unges mi cabeza con aceite, esto tiene varias explicaciones, pero ungir la cabeza, cuando el pastor, que es lo que se refiere acá, de las ovejas, usaba el aceite, era para suavizar las heridas o los golpes que había sufrido la oveja, y eso le ayudaba, era una forma medicinal. Pero también cuando se refería a los reyes, recuerden Samuel cuando ungió a David o cuando se ungió a Saúl, era la forma de representar que tú has sido elegido para regir. Pero para nosotros el creyente, el aceite es símbolo del Espíritu Santo, y en 1 Juan se nos dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo. Estamos ungidos con el Espíritu Santo, estamos sellados, estamos designados, y Él nos ha hecho a nosotros pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, y somos adquiridos por Dios a precio de sangre, de manera que no nos falta nada. Dice, mi copa está rebosando, y al rebosar nos habla de que Dios no te da por medida algo. Bueno, te doy ahí para que más o menos estés, para que te sientas más o menos. Cuando dice rebosando, es que está sobrepasando las expectativas. Dios siempre va más allá de lo que nosotros pedimos, y eso lo dice. Él nos da más allá de lo que nosotros pedimos o pensamos. Ahora, hay momentos, Dios es tan bueno que Él te da lo que tú pides cuando estás en su comunión. Y cuando tú no estás, a veces cuando no estamos completamente y pides algo, Dios tiene la bondad de no dártelo, porque Él quiere el bien para ti. Y de no dártelo en ese momento, o dártelo después, o sencillamente no darte otra cosa, porque Él lo hace para su gloria, no para que tú seas el principito,
o la princesa, que lo eres delante de Dios, pero que Él busca su gloria para Él glorificarte en ti. Y dice al final, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dios te estará llenando de sus misericordias. Y aquí entendemos misericordia por gracia. Nada de lo que hemos visto acá es porque tú y yo lo merecemos. Al contrario, ¿sabes qué merecemos, verdad? Merecemos el infierno. Y de hecho, lo teníamos en nuestras cabezas. Pero fue necesario que Cristo muriera en la cruz para darnos la redención y vida eterna. Y no solamente eso, que nosotros lo aceptásemos. Al final dice, moraré por largos días. Ese salmo es precioso de todas maneras y vista como lo podamos poner. Pero quiero decirles unas cosas. Este salmo radica, está agarrado, está conectado y es solo y solamente para los que dicen antes de pastor, mi. Jehová es mi pastor. Si el Señor, que es Jehová, y Él dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Si Él no es tu pastor, este salmo no se vista que no va. No es para usted. Muchos se gozan y tal vez muchos predicadores lo ponen y la gente se va, oh, Jehová es mi pastor. Y no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Eso no es para usted. ¿Sabes qué es para usted si no es creyente o no tiene a Cristo como su Señor y Salvador? Tiene encima una necesidad imperiosa de arrepentirse y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Porque si no, lo que le viene es la condenación eterna que ya está puesta sobre su cabeza. En un infierno. El infierno existe. Muchas iglesias no la predican. Es un lugar real. Y el Señor Jesucristo habló, fíjense bien, más veces del infierno que del cielo. ¡Wow! Entonces es un lugar que muchos lo quieren tapar y no quieren asustar a su gente y decir, hermano, si por decir y predicar la verdad esta iglesia queda sola, yo quedaré solo aquí con mi esposa. Pero yo sé que eso no va a pasar. Algunos 3 o 4 se quedan, ¿verdad? Pero hermanos, es la verdad de Dios. Así que si esto, Jesús es su Señor y Salvador, este salmo es para usted y usted puede reclamar estas promesas. En otra parte de la Biblia dice que pedid todo lo que quisiereis y os será hecho si me amáis y cumplid mis mandamientos. Y eso lo hablamos el jueves. A propósito, le invitamos a que venga el jueves a crecer con nosotros. Estamos estudiando el Salmo 119. Pero hay muchas personas que dicen, sí, yo estoy orando, pero que el Señor me va a dar todo, y lo dice la Biblia. Pero si le amáis y cumplid su voluntad. Si no estás en su voluntad, si no le estás amando, si no estás siguiendo, o en tu debilidad diciendo al Señor, ayúdame a seguirte por lo menos, lo que está en la Biblia no es para ti, no se te va a aplicar. ¿Por qué? Porque tienes que buscarle de una manera. ¿Qué hace una persona que no tiene plena comunión con el Señor, un creyente, y empieza a pedir cosas? ¿Lo va a recibir? Santiago dice, pedid y no recibís porque pedís mal para sus deleites, para gozarse en sí mismo, y no piden para la voluntad de Dios. El creyente que está en plena comunión con el Señor, cuando pide, eso va a ser y va a redundar para la gloria del Señor. Y el Señor lo va a dar. Ahora, yo quiero que, basado en esto, veamos algunas cosas necesarias. Y la primera cosa necesaria es, como estás haciendo ahorita, es que atiendas con más diligencia. Usted dirá, bueno, pero yo estoy atendiendo con más diligencia. Diligencia es poner toda atención y propósito a lo que estamos diciendo. Nosotros los hombres somos falibles y podemos hablar palabras que en el momento no vienen o no son el caso, pero todo lo que citemos de la palabra de Dios es sin desperdicio. Es necesario que atiendas con más diligencia. Y esto lo digo a todos. Yo sé que hay muchos acá que profesan y con su testimonio nos dicen que son creyentes, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2. El escritor dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Cuando él dice por tanto, él está conectando al capítulo 1. Si usted ha leído Hebreos, ve que él se enfatiza en mostrar a Cristo como el soberano. Y él dice, Dios, habiendo hablado en otros tiempos, en otras maneras a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios, cuando hizo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él coloca a Jesús como el mismo Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien hizo una obra perfecta en la cruz y resucitó para dar la justificación de nuestros pecados. El apóstol, o quien escribió esta carta, presenta a Jesús como el excelente, el mismo Dios, y cita los salmos cuando dice, mas tú, oh Dios, eres eterno, y presenta a Jesús como el Dios, el que merece ser Salvador, porque es Dios y hombre a la vez. Entonces él dice, por tanto, es decir, por eso que les he planteado, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esta palabra deslizar en el griego es irse a la deriva. Un barco que no tiene motor, o que no tiene vela, o que no tiene capitán, está a la deriva. Y una persona que anda a la deriva puede chocar con cualquier cosa y hasta puede hundirse. Esta es la advertencia que da el apóstol y nos lo está dando a nosotros como creyentes. Tenga cuidado, no vaya a naufragar en la fe. Y por cierto, Hebreos 5 y Hebreos 6 son uno de los capítulos más fuertes en cuanto a la apostasía. De personas que comienzan bien la vida cristiana, pero resulta que no tenían raíces, no eran verdaderos creyentes y abandonan la fe. No es que pierden la salvación, pero es que no puedes perder algo que nunca realmente tuviste. Pero mire lo que dice más. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Ahora, hay una palabra que fue dicha, que es lo que tenemos en las Escrituras. Los ángeles pueden entenderse como los emisarios de Dios, pero también como los que traen el mensaje, un mensajero. Por ejemplo, los profetas y los escritores fueron mensajeros, recibieron de parte del ángel de Jehová también, pero en total ellos dieron el mensaje. Y los que no obedecieron la palabra de Dios, ¿qué pasó? Usted tiene ejemplo, usted ha leído el Antiguo Testamento, ¿verdad? En un día murieron 23,000 personas por estar en contra de la palabra de Dios. Se los tragó la tierra, los hijos de Coré. Cayó fuego del cielo. Naciones enteras fueron aniquiladas delante del Señor. Hombres de Dios por desobedecer fueron quitados del trono, o fueron quitados y fueron raídos de la tierra. Recibieron justa retribución. Es decir, que hay un pago, hay un castigo para el que desobedece. Ahora él dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y no se trata, mi hermano, que usted es creyente, o mi hermana, de que usted descuide la salvación, entonces se va a escapar para el infierno. De eso no se trata. El que es salvo puede estar seguro de que su salvación está agarrada por el mismo Dios. Dios lo agarra a usted y está en las manos del Salvador. Eso no tiene discusión. Pero estamos hablando de aquellos que descuidan el ministerio que tienen, descuidan las cosas del Señor y viven de una manera liviana. Yo soy creyente, sí, voy de vez en cuando a la iglesia, leo de vez en cuando la Biblia. Algunas veces algunos saben que yo soy cristiano, otros no. Bueno, me alimento relativamente. No, hermanos, esto no es lo que el Señor está pidiendo. El Señor dio su vida por nosotros y Él, a retribución, quiere que nosotros demos nuestra vida por Él, pero con una bendición, no en el altar, para morir, aunque si es necesario, se hará hecho. Pero Romanos capítulo 12 nos dice, además, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Fíjense que dice sacrificio vivo. Mientras estemos viviendo, sacrifiquémonos por el Señor. ¿Cuesta seguir al Señor? Sí cuesta. Cuesta nuestro tiempo, cuesta nuestra dedicación, cuesta nuestro sueño, cuesta sacrificarnos un poco más. Pero si no somos fieles en las cosas más pequeñas, entonces ¿qué quedará para el resto? Esto es exhortación que cae primeramente para mí, pero también para cada uno de ustedes. Alguien decía, el que le quede la camisa, que se la ponga. Otros decían, el mensaje está bueno, yo lo escribo y lo paso para atrás. Y el otro dice, ay, mira, me llegó, pero está bueno el de atrás. ¿Y sabe dónde termina el mensaje? Ahí en el estacionamiento. Hermano, no seamos como aquel hombre que dice Santiago, que ve su rostro en el espejo y luego olvida cómo era. Hermanos, que nos veamos en la palabra, retratados acá, y agarremos lo que nos corresponde. Dice el último versículo, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios nos dio todo en el mensaje, todo lo que necesitamos para la salvación nos lo dio. Y cuando habla, Dios testificó con señales. Las señales eran milagrosos o eran milagros que tenían la función de exaltar una verdad. Por ejemplo, cuando Jesús alimentó a los 5,000. Él resaltó la verdad que Él es el pan de vida. Cuando le pidió el agua a la mujer samaritana y estaba en la cuestión del agua física, Él aprovechó para decir que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Él es la fuente de vida eterna. Cuando dice de los prodigios, son impactantes milagros, como por ejemplo el resucitar a los muertos, la gente quedaba anonadada. Eran impactos completos que iban en contra de la naturaleza. No es natural que un muertico, que tiene 4 días ya que llegue, se levante. No es natural. Pero Cristo con su poder sí lo puede hacer porque es el dueño de la vida. Y bueno, al final dice repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y esto es muy importante decir, hermano, porque hay muchos que hoy erróneamente hablan de repartir dones y de que yo hablo, de que yo pido y que yo le pido a Dios, que como que Dios es mi siervo. Dios da dones. No da todos los dones a un solo hombre, pero varios hombres, un hombre y una mujer pueden tener varios dones. Pero eso lo hace como Él quiere, según su voluntad y no lo que nosotros decimos. El segundo, es necesario que nazcas de nuevo. Sí. Pero nosotros somos creyentes. Bueno, el apóstol dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, no sea que estéis reprobados. Hermanos, el Señor nos está llamando y moviendo si es que de verdad somos salvos. Porque el compromiso que nosotros mostramos al Señor, caramba, es de examinarnos, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Estoy yo dando mi vida al Señor? ¿Estoy yo realmente dando testimonio de que soy creyente? Yo acepté a Cristo, he nacido de nuevo, porque no siento, no voy, no hago, no digo, no proclamo. El no. Entonces algo está pasando. O estamos requete frío y podemos calentarnos otra vez, o sencillamente no hemos nacido de nuevo. Hay unos que calculaban, creo que la organización de Billy Graham calculaba que de un 25 a un 35% de los que asisten a una iglesia dominicalmente, dice que son miembros de una iglesia, no han nacido de nuevo. Eso es tremendo. Porque se acostumbra, porque mi papá, mi abuelito, mi familia, yo soy chiquito toda la vida. No existe toda la vida. No importa que tu familia desde la Reforma, desde qué sé yo, desde Cristóbal Colón, son creyentes y misioneros. Si usted tiene que tener su decisión personal por Cristo. Juan nos habla de aquel momento en que vino Nicodemo y le dijo, Señor, tú tienes que ser alguien más porque, cónchale. Y Nicodemo era tremendo doctor de la ley, conocía la Biblia. Y él no era salvo. Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Usted conoce bien esta historia, pero quiero simplemente decir que el Señor le dijo
os es necesario nacer de nuevo. Y esto retumba ahorita mismo, en este momento, a ti y a mí. Somos o hemos nacido de nuevo. Realmente tenemos un cuándo, un dónde y un cómo aceptamos a Cristo como Salvador. Nos arrepentimos y hemos nacido de nuevo. Lo tenemos, mis hermanos. Nadie puede juzgar la salvación de los demás, pero la Biblia sí. Y la podemos exponer arriba como una luz para ver si alguien se alumbra. No, es que uno a veces tiene miedo a caer como en especie de una crítica o algo así. Pero ¿dónde estamos, por ejemplo, cuando queremos servir al Señor? Cuando necesitamos estar en la iglesia, cuando necesitamos llamar a un hermano, cuando un hermano está pasando necesidad, estamos orando. ¿Cuál es nuestra vida de creyente, hermano? Y no es para que responda, es para que usted mismo se analice. He nacido de nuevo. Realmente yo busco las cosas del cielo, busco las cosas de arriba. Es necesario nacer de nuevo. Y él habló de como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo fue necesariamente levantado en el Calvario con una muerte atroz, terrible, incomprensible e imposible de ver la profundidad del sufrimiento de Cristo al llevar nuestro pecado, para que nosotros digamos que somos creyentes y vivamos una vida tal vez hasta de pecado. Es necesario nacer de nuevo. Y si usted no es, está a tiempo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue necesario que él resucitase de los muertos para que tú y yo fuésemos salvos. Ahorita la vida cristiana es muy sabrosa, muy chévere, muy fácil. Analicemos, hermano, está en la palabra de Dios. El arrepentimiento es una puerta de entrada a la salvación, y el confesar el nombre del Señor en nuestra boca y en nuestro corazón nos hace ser salvos. Pero no solamente es la confesión, no solamente es el decir, es nuestro vivir. Por algo dice 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si eres creyente, tienes que tener el deseo de bautizarte en agua, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Así como que Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El creyente se bautiza, busca bautizarse, busca obedecer a Dios. Otro tercer necesidad que tenemos, es necesario que adoremos a Dios. Hermanos, si esto es una necesidad, no es un lujo, no es una alternativa, no es una sugerencia. El creyente debe adorar a Dios, no por obligación, sino por retribución a lo que Él ha hecho por nosotros. Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es una sugerencia. Pudieran adorar a Dios. No, es necesario, hermanos. Ahora, todo el mundo piensa que adorar a Dios es estar aquí parado y levantando las manos. Estás nada más en un piquito del iceberg de lo que es adorar a Dios. Y no tenemos tiempo para verlos todos, pero el apóstol nos dice en Efesios capítulo 1, él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Note el para que fuésemos santos y sin manchas. Eso es la voluntad de Dios al salvarnos. Pero fin y otro para. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Un hijo tiene que parecerse al padre. Un hijo tiene todas las bendiciones de herencia del padre. Pero también hay un para. Mire este último para. Para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, en Filipenses capítulo 1, versículo 11, dice lo siguiente: llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Usted y yo adoramos a Dios en nuestro andar,
en amar la palabra, querer estudiarla, leerla, en servir al Señor. Hay muchas maneras de servicio. Podemos pararnos para hacer varias cosas de servicio. Adoramos a Dios también cantando salmos, himnos y cánticos, lo dice la Biblia. Y esa es la que siempre agarramos. Bueno, cantar es alabar a Dios. Cantar alabanzas a Dios es una parte, pero está el servicio, está el amar la palabra, está el otro que viene, que es congregarse. Congregarse es una forma de alabar y rendir homenaje a Dios y de crecer de paso. Honrar al Señor con nuestros bienes. Eso es, hermanos, para que la obra de Dios se extienda, para que los misioneros puedan seguir, para inclusive pagar este local que tenemos que pagar. La obra de Dios hay que sostenerla por los creyentes en Cristo. Alejarse del pecado es buscar la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Esa es una forma de adorar a Dios, alejarnos del pecado, decir no al pecado, buscar la santidad, confesar. Hermanos, no es que seamos unos impecables, sino que estemos dispuestos a cuando sabemos que hemos pecado. Señor, ahí estoy yo, perdóname por haber hecho esto con nombre y apellido. Proclamar el Evangelio es otra de las formas. Es necesario que el Evangelio sea predicado en todas partes. Hay otra cosa necesaria que quería plantearles aquí. Si es necesario, ser afligidos. Ahora mire, esta expresión a veces uno la busca y dice, si es necesario, es decir, puede que ocurra, puede que no. Pero viendo en los originales y los hombres que estudian la palabra de Dios, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea, miren lo que nos dice. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Las aflicciones van a venir. Como creyentes es necesario que vengan. El único que creo yo, bueno, uno de los que sabemos, pero muchos hay, que se van lisitos, fue por ejemplo el ladrón en la cruz. Él estaba afligido, pero no era por ser de creyente, luchando por el Señor, por sus propios pecados, pero aceptó a Cristo y se fue. Y muchos que aceptan a Cristo en el momento, en el lecho de la muerte, que eso es una misericordia y una gracia tremenda. No espere, si usted no es creyente, el que la ve, el que esté viendo esto después, que hasta el último momento usted puede tener el momento de arrepentirse y aceptar a Cristo. Ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, en tu aflicción, como tú te comportes, estás dando alabanza a Dios. Wow. Hermano, no sé cómo alabar a Dios, pero estoy pasando por una aflicción, hermano. Precisamente por reconocer eso y verlo desde la perspectiva de Dios, poniéndole todo en sus manos. Señor, yo no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero doy gloria a tu nombre. Sé que tú tienes un propósito perfecto, aunque yo no lo veo ahorita. Esto estás dando gloria y alabanza a Dios, que es que Él ama y azota o disciplina al que toma por hijo. Y la disciplina no es agradable, pero después trae frutos de justicia. De alguna u otra manera sufrimos aflicción por ser creyentes. Pero dice Pedro, no padezca alguno y sufra aflicción por hacer otra cosa que no es la de un creyente, porque eso ocurre también. Ay, ese creyente está atribulado y está en la cárcel. ¿Qué pasó? Bueno, en un momento de debilidad se robó una cuestión. Sí. ¿Está padeciendo como creyente? No. Entonces, bueno, nosotros tenemos el discernimiento para saber esas cosas, ¿verdad? Juan 16 y 33, el Señor nos dice que Él nos asegura que vamos a tener aflicción, pero que nos asegura también que Él venció al mundo y Él está con nosotros. Y dice que en Romanos, cuando Él dice ante todas estas cosas, Él tiene una lista previa que usted puede leer y dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Otra cosa necesaria es ser transformado. Ahora, aquí hay doble cosa, no me da tiempo de decirla o de ponerla allí, pero
es necesario que seamos transformados día a día, hermanos. Es necesario. Esa transformación viene por la palabra de Dios, cambiar nuestra mente. Pero también es necesario que tú sepas que y yo también vamos a ser transformados, porque es necesario que este cuerpo de corrupción se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, y eso va a ocurrir en la venida del Señor. Estamos esperando al Señor en un momento. Es necesario que tú tengas esta esperanza. El apóstol, creo que le escribe a Timoteo o a Tito, perdóneme, no me recuerdo, pero dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es necesario que tengamos esta esperanza. Eso nos hace ver que tenemos algo más allá. No es que, ay, la vida, ¿qué hago? ¿Qué esto? Estamos en una expectativa. El Señor puede venir en cualquier momento, pero ojalá que nos halle siendo siervos fieles. Y en 1 Tesalonicenses usted tiene eso. En 1 Tesalonicenses tenemos la descripción, y en 1 Corintios y en Juan capítulo 14 y en muchas escrituras tenemos nosotros en los 300 y pico capítulos que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos 260 veces que se menciona la venida del Señor. Esa es una esperanza que tenemos. Es necesario que estemos pendientes. No es que tú eres creyente en Cristo y estás mal y te vas a quedar, como dicen algunas teologías erróneas por allí. No. Pero ¿sabes qué? No da tiempo tampoco, pero es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Va a haber un tribunal de Cristo, es como un juicio para los creyentes. Nada que ver con la salvación, pero para juzgar lo que hicimos mientras estamos acá. Vamos a rendir cuentas delante del Señor por nuestra actitud hoy en día. Eso es serio, hermano. No es cualquier cosa. Aunque somos salvos, algunos serán salvos así como por fuego. Así que es necesario que atiendas con más diligencia. Número 1. Número 2, es necesario que nazcas de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, hoy es el tiempo aceptable. Es necesario que adores a Dios con tu vida, con todo lo que haces y tienes. Es necesario ser afligido. Esto es parte de la vida cristiana. Y es necesario ser transformado. Así que son muchas cosas necesarias. Hay muchos versículos que nos hablan de lo necesario. Pero quería tomar esto porque sé que muchos lo conocen. Pero hay que ir sobre lo aprendido para otra vez poner nuestros corazones en lo que debemos hacer. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos perdidos sin Cristo y sin Dios en el mundo. Pero fue necesario que unos sintieran la responsabilidad de servirte, adorarte y alabarte predicando el Evangelio, tanto por su mensaje como por su testimonio. Y pudimos nosotros, de alguna manera, llegar al Evangelio por ese testimonio, porque unos vieron la necesidad que tenían de buscarte y de adorarte como era necesario. Y nosotros ahora somos salvos por tu gracia, es verdad, pero por instrumentos que tú utilizaste, que vieron la necesidad de servirte. Señor, ayúdanos. Sabemos que somos ignorantes, que somos débiles, que nos falta muchísimo, pero tenemos tu palabra, que es la mejor libro de instrucción. Te rogamos que cada uno de los que estamos acá podamos tomar lo que nos corresponde, Señor, y sintamos la necesidad de enseriarnos, de realmente servirte. Y si hay alguno que no tiene a Cristo aún como su Salvador, que no tiene la certeza de haber renacido, de haber nacido de nuevo, que hoy sea ese momento en que reconozca su condición de pecador o pecadora y acepte a Jesús, aquel que murió en la cruz y derramó su sangre preciosa y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Señor, ayúdanos. Somos hombres y nada más, pero en nosotros, como hombres de barro, has puesto este tesoro, que es tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos exponerla, abrirla y aprender de ella. A ti sea la gloria, Señor. Bendícenos y acepta las gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.